Vamos a ver el día de hoy qué elementos básicos debo tener en cuenta para escribir una sección de resultados, pero enfocados en una investigación cuantitativa. Esta presentación ha sido compilada por Alejandro Valencia Arias, quien les habla, y por Wilmer Londoño Celis. Vamos entonces a encontrarnos un poco sobre algunos tips prácticos frente al tema. Primero, ¿por qué es importante la sección de resultados? Básicamente tiene cuatro elementos de importancia fuertes. Lo primero es que en la sección de resultados es donde yo hago mi aporte propio frente a toda la investigación. Ya es la escritura propia, ya son los hallazgos y son esos elementos que encontré a partir de la motivación de la pregunta de investigación y el objetivo de investigación. Adicionalmente, en muchas investigaciones se formulan hipótesis y es en la sección de resultados donde yo me permito validar o rechazar la hipótesis. Por lo tanto, es la sección más importante de este tipo de procesos. Y sabemos que hay secciones con enfoque cuantitativo, otras cualitativo y otro mixto. Aquí vamos a centrarnos en la dinámica cuantitativa, cuando la metodología ha sido una recolección, por ejemplo, mediante encuestas o un análisis de datos numéricos, pues está orientada a este tipo de hallazgos y de resultados. Esto es importante, ¿por qué? Porque constituye la base para poder generar discusión y conclusiones. ¿En qué sentido? En el sentido en que los hallazgos son ese elemento fundamental que nos va a permitir tener los insumos claves para yo entender cómo terminar mi proceso investigativo desde estas dos secciones. Y adicionalmente, en la medida que estos hallazgos son más claros, pues garantizamos la transparencia del proceso investigativo. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta acá? Elementos que son inadecuados, que no nos pueden pasar cuando estamos formulando esa sección. Primero, generar interpretaciones que puedan ser erróneas, muchas veces que exceden lo que encontré. Si mi población de estudio eran personas de la ciudad de Medellín, yo no puedo en la parte de resultados decir que esos hallazgos concluyen que las personas jóvenes en Colombia, porque mi población solo fue en Medellín. Entonces, estos elementos llevan a interpretaciones que son más grandes que los mismos resultados. Y esto pues lo que hace es que hace perder credibilidad al proceso investigativo. Segundo elemento, y es que una presentación inadecuada de la sección de resultados hará también que haya una pérdida de rigor científico. Si ya teníamos una estructura muy clara sobre la parte de problema, pregunta de investigación, objetivos, metodología replicable y detallada, pero en la sección de resultados no respondemos a lo que desde el objetivo y la metodología habíamos dicho, entonces va a perder fuerza y fortaleza nuestra investigación. Y un elemento fundamental está orientado a que, aunque la metodología es donde yo muestro el paso a paso de la dinámica de ejecución del proyecto, es acá donde ese paso a paso es tangible. Entonces, si yo no tengo una buena sección de hallazgos, pues hay una dificultad para replicar el estudio y eso al final repercutirá en una baja credibilidad de la investigación. Normalmente esta sección es la más importante cuando estamos hablando de una investigación científica, también un trabajo de grado, así que hay que tener mucho énfasis en qué debe llevar y qué no. Como esta sección es tan amplia, tenemos que definir solo algunos elementos claves que debe contener la sección de resultados. Primero, si yo me prometí en el objetivo general caracterizar la población emprendedora femenina en la ciudad de Medellín, Colombia, debo responder directamente a ese objetivo. Pero normalmente no nos planteamos un solo objetivo general, sino que vienen acompañados de objetivos específicos. Entonces, lo más aconsejable acá, y quiero hacer énfasis en esto, es, si tengo tres objetivos específicos, mi sección de resultados debe estar orientada a partir de tres subsecciones que den respuesta a los tres objetivos específicos. Por eso, el primer gran consejo es que mi sección de resultados responda directamente a los objetivos. Un error grande aquí es que muchas veces tenemos una sección de resultados de una encuesta de 40 preguntas y en los resultados reportamos lo que dijeron las personas en las 40 preguntas, pero eso no apunta directamente o todas las preguntas no apuntan a los objetivos. Debo distribuir la información y saber que no toda la información que obtuve de mi investigación vale la pena ponerla en resultados. Soy yo quien define qué vale la pena o no poner allí. Esto desde un segundo consejo y es que siempre que ponga información en los resultados debo hacerme la pregunta, ¿esto está alineado y ayuda a responder parcialmente la pregunta de investigación? Si sí, merece ir en los hallazgos y resultados, si no, no tiene necesidad de ir. Y un elemento fundamental es que en la sección de resultados se presentan los hallazgos, pero no se genera una interpretación profunda, porque esa interpretación está dada para la sección de discusión que veremos en otro video. Esto es importante, ¿por qué?
porque tenemos que tener clara la estructura que tenemos. Pero para ponerlo con un ejemplo tangible, voy a plantearles una pregunta. La pregunta está orientada a: ¿existe una relación entre el apoyo familiar y la intención emprendedora de los estudiantes universitarios? Esa pregunta llevó a un objetivo específico, que fue analizar la relación entre el apoyo familiar y la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. ¿Qué encontramos en los resultados? Un posible resultado es: se encontró una correlación positiva y significativa entre el apoyo familiar y la intención emprendedora, y doy los fundamentos estadísticos. Este es el componente. Pero si yo paso a un elemento de interpretación diciendo el apoyo familiar es un factor determinante porque brinda seguridad, motivación para emprender, otros aspectos, pues allí ya estoy generando una interpretación del hallazgo del resultado. Esa interpretación va en una sección posterior que se conoce como discusión. Entonces, en la sección de resultados, yo expongo que logré cumplir los objetivos específicos y que todo esto apunta al general, pero todavía no interpreto. Esto lo hago en la sección de discusión. La regla de oro para yo construir esta sección es plantear qué encontré, dejar muy explícito lo que encontré, mientras que en la discusión es: bueno, ¿qué significa lo que encontré? ¿Qué implicaciones prácticas tiene lo que encontré? ¿Qué valor agregado tiene lo que encontré? Entonces, podemos definir los resultados como esos hallazgos que se obtienen en la dinámica cuantitativa a partir del análisis de los datos, mientras que la discusión no se limita a plantear los hallazgos, sino a interpretarlos, a comparar con la literatura, a mirar las implicaciones prácticas y otros elementos que profundizaremos en este video de discusión. Pero ahora nos concentraremos en cómo organizo la información para una buena sección de resultados. El primer elemento: antes de escribir la sección, es importante organizar los datos y observar patrones. Como les decía, yo puedo llegar a hacer una encuesta de 40 preguntas y no quiere decir que mi sección de resultados vaya a tener los resultados de cada una de las 40 preguntas. Entonces, la pregunta 1, género, 38% mujeres, 62% hombres. Entonces, hay una primera tabla, luego una torta, y así con las 40 preguntas. No. Lo primero que debo hacer es crear subsecciones. ¿Cómo? Voy a agrupar los hallazgos en un mismo apartado dependiendo que los objetivos específicos. Entonces, yo lo que les aconsejaría es tener, por ejemplo, un Word por cada objetivo específico, y voy separando la información dependiendo mis resultados a qué objetivo apunten, de tal manera que yo pueda organizar los datos a partir de la información que prometí desde la sección de formulación del proyecto. Hay que ser muy coherentes con lo que yo pretendía hacer y los pasos que definí en la metodología al momento ya de ejecutarlo en este proceso de escritura de los hallazgos. Básicamente, cuando yo tengo esta estructura clara, es decir, una pregunta de investigación que se deriva de unos objetivos, en caso tal, objetivo general y objetivos específicos, que van conectadas con una metodología para cumplir esos objetivos, y que en los resultados muestro cómo esa metodología logró unos hallazgos específicos. Esto cuenta una historia clara, una historia lógica y un hilo conductor adecuado. ¿Por qué? Porque cada subsección o cada apartado de su metodología está respondiendo a un objetivo específico y va a conducir naturalmente al siguiente objetivo específico. Ejemplo: tenemos primer objetivo: describir las características de los participantes de un programa de intención emprendedora en. ¿Cómo se va a llamar la subsección de resultados? No igual al objetivo. Puede llamarse características de los participantes. ¿Y qué va a incluir? La caracterización: edad, género, programa, si ha tomado cursos de emprendimiento o no. Listo. Segundo objetivo específico: determinar el nivel de intención emprendedora de los estudiantes universitarios. ¿Cómo se va a llamar la subsección? Nivel de intención emprendedora. ¿Y qué va a mostrar? Estos elementos de cuántas personas tienen intención de emprender, cruzamos los que tienen intención de emprender contra género, cruzamos los que tienen intención de emprender contra avance en la carrera. Y el tercer objetivo: analizar la relación entre apoyo familiar e intención emprendedora. La sección se podría llamar relación entre las variables, apoyo familiar e intención emprendedora. ¿Y qué incluiría? Pues ya un elemento mucho más estadístico en términos correlacionales, de asociación, y que respalde esa sección. Miren que estamos demostrando de forma muy clara y muy sencilla que cumplimos cada una de las secciones, que cumplimos cada uno de los objetivos específicos a partir de unas secciones que dejan explícito lo que prometimos desde esos objetivos. Entonces no tiene realmente un pierde este proceso. Ahora, antes de seguir, tenemos que tener claro cómo hemos separado los hallazgos por objetivos. Ahora vamos a plantear que todos los hallazgos no se presentan.
vamos a presentar los resultados más relevantes. Y para yo saber cuáles son los resultados más relevantes, lo primero que tengo que tener claro en mi cabeza, en una hoja grande, en un elemento donde no se me pierda de vista, es cuál es el objetivo de mi investigación. Ahora voy a empezar a mirar hallazgo por hallazgo y me tengo que interrogar, ¿este hallazgo es relevante y se relaciona con el objetivo o con la pregunta de investigación? Si es relevante, sigo. Y ahí sí me indago qué quiero demostrar con este hallazgo, qué quiero demostrar con estos datos. ¿Qué tengo que tener claro? Que todo lo que yo reporte tiene que tener relación con la pregunta de investigación y por tanto con el objetivo de investigación. En ese sentido, es bien interesante que nosotros nos pensemos esto como un elemento conectado que debe tener un hilo conductor claro frente a los temas. Ejemplo frente a esto de cómo hago este tipo de análisis. Sabemos que existen diversos tipos de análisis: exploratorio, descriptivo, correlacional, comparativo. Si quieren saber más sobre los tipos, esto está desde el orden muy metodológico, pueden acudir al video que tiene que ver con la parte de definición de metodología. Si es exploratorio, como estamos explorando un tema que no ha sido muy indagado, puedo identificar qué patrones o tendencias existen y qué identificaría yo en mis resultados: relaciones preliminares, cómo se agrupan, comportamientos de los datos, elementos quizá descriptivos y en muchos casos univariados porque estoy explorando. Desde lo descriptivo, ya entonces entro a indagar cómo son esos datos, qué características tienen, cómo se distribuyen, qué comportamiento tienen las variables. Hay un elemento fuerte más desde la parte de analítica y de datos. Ya el elemento correlacional ya es mucho más profundo y voy a identificar cómo se relacionan estas variables, si hay dinámicas de causalidad, direccionalidad, la significancia que tiene la relación entre ellas, cuáles tienen más peso y cuál no. Este es un elemento entonces donde los resultados deben estar orientados a esa dirección y deben tener un componente muy fuerte desde lo estadístico. Y el comparativo o explicativo está orientado desde diferencias entre grupos o elementos que me permitan, en el caso de la comparación, identificar estadísticamente cómo se diferencia, por ejemplo, un grupo de mujeres emprendedoras frente a un grupo de hombres emprendedores, o un grupo de emprendedores de primer semestre frente a un grupo de emprendedores de último semestre. ¿De qué depende ese tipo de análisis? Ya lo tuve que haber tenido claro desde la parte metodológica y depende tanto de las preguntas planteadas como de la naturaleza de los datos. Depende del tipo de encuesta que hice, la forma en que la recolecté, los tipos de escala que utilicé, el tipo de análisis al que puedo llegar. Todo eso tiene que estar muy articulado, pero quiero que en esta sección de hallazgos tengan en cuenta dependiendo de mi análisis, qué debo identificar yo como lector en esa sección de resultados. Ahora, en un análisis exploratorio, entonces, por ejemplo, estamos examinando los datos para identificar un comportamiento, agrupaciones, relaciones. Aquí tenemos una gráfica de un artículo real que explora qué patrones se establecen. Por ejemplo, observamos que se clusterizan los temas en Entrepreneurship, Theory of Planned Behavior, que es el verde, eh, Sustainable Entrepreneurial, que es el verde más clarito. ¿Esto qué nos permite identificar? Venga, qué está pasando con las variables, cómo se están agrupando, qué elementos existen, pero no tenemos conclusiones definitivas. ¿Qué técnicas son más comunes cuando reportamos análisis exploratorio? Tablas de frecuencias univariadas, gráficos, mapas bibliométricos, distribuciones, en un elemento muy exploratorio sin conclusiones ni relacionamiento. En un análisis más descriptivo, yo entonces organizo la información para conocer características de la población que fue objeto de estudio o de la muestra o de una variable específica. Miren que yo establezco ya porcentajes, describo la información, pero no estoy hablando de relaciones, causalidad. ¿Qué es lo más común acá? Reportar frecuencias, porcentajes, medias, desviación estándar, elementos básicos desde la parte estadística. En el correlacional ya estoy hablando de elementos mucho más fuertes, donde tengo posibilidades de investigaciones de mayor alcance, ya en tipo posgrado o investigaciones de publicación internacional, para evaluar no solamente la dinámica estadística básica, sino la fuerza en términos de qué variable es más preponderante o no, qué factor tuvo mayor importancia, la dirección de la relación, si es que el ambiente emprendedor genera mayor intención de crear emprendimientos innovadores o tener un ambiente innovador genera mayor posibilidad de comportamiento emprendedor innovador. Es decir, esa dirección es fundamental porque yo ya estoy tratando de establecer dinámicas de causalidad entre dos o más variables. En este caso, es un ejemplo también real
publicado, analizamos la relación de un modelo mediante técnicas estadísticas, que existen muchísimas, identificamos qué relaciones eran estadísticamente significativas y que proporcionaban evidencia sobre factores que influían, en el caso del ejemplo, sobre la intención emprendedora sostenible. Entonces nos permite entender cuáles son los factores que más influyen en la intención emprendedora sostenible y a partir de eso pues tener una mejor conclusión frente al tema. ¿Cuáles son las más comunes? Correlaciones de Spearman, correlación de Pearson, regresiones, PLS-SEM, que es ecuaciones estructurales, y cualquier otros elementos que ya en la profundidad y particularidad de sus temas pues se pueden abordar. Desde la dinámica comparativa, que no quiere decir que sea mayor el peso frente a otras, ya identificamos diferencias entre grupos. Esos grupos pueden ser por género, pueden ser por geografía, pueden ser por formación, y aquí comparamos elementos, pero no los comparamos con una dinámica solamente eh, descriptiva o, digámoslo así, intuitiva, sino a partir de técnicas estadísticas como la T-Student, ANOVA, Chi cuadrado, entre otras, que nos permiten saber si hay diferencias significativas entre grupos o no. Este elemento quizá es el que menos usemos en este tipo de contextos, pero para muchos factores, más que todo en ciencias exactas, se utiliza mucho. Ahora, si yo quiero tener en cuenta no solamente qué tipo de resultados espero según mi investigación, sino los elementos principales de la sección de resultados, lo primero que tengo que pensar es, venga, en texto, ¿yo qué voy a plantear? Los hallazgos más significativos, dar un orden, una claridad, una estructuración y presentar datos que puedan ser periféricos o de apoyo que no ameriten una tabla o una figura. ¿Listo? En términos de uso de recursos, lo que yo más debería recurrir es a tablas y a figuras. ¿Cuándo una tabla y cuándo una figura? Entonces, una tabla, normalmente cuando quiero dar datos numéricos precisos, quiero que la gente tenga la cifra exacta. Cuando quiero que también las personas, los lectores, puedan comparar y contrastar dos valores de forma exacta y la puedan ver en la tabla de una forma muy articulada. Y cuando yo de una u otra manera quiero demostrar que en algunas mediciones no se dieron resultados, hay ausencia de ellas, entonces este tipo de características son fáciles de ver cuando hago el comparativo desde las tablas. ¿Qué sucede? Cuando se presentan datos, la idea no es saturar unas tablas que se vean muy grandes porque ya pierden interés para el lector, sino que sea una forma concisa y fácil de poder comparar resultados. Ahora, ¿cuándo una figura? Una figura está orientada a cuando yo quiero representar de una forma mucho más atractiva la información. Quiero mostrar crecimiento, quiero mostrar decrecimiento, quiero mostrar cambios, quiero identificar patrones visibles de forma muy sencilla. Cuando los patrones no son tan visibles de forma sencilla, es mejor utilizar tabla. Entonces yo utilizo una figura cuando quiero mostrar tendencia, una relación entre un conjunto de datos y cuando creo que es más ejemplificante que la tabla. Si voy por datos puntuales, por comparativos específicos, la tabla. Si voy por la demostración de patrones, tendencias o relaciones, la figura. Ojo con esto. No se debe repetir la misma información en texto, tabla y figura. Esto es un grave error. No podemos decir en el texto el 37% de las personas plantean que tienen intención de crear empresa, mientras el 63% dicen que no. Una tabla con sí 63, no 37 y posteriormente una figura que muestra una torta con 37 señalado en un color y 63 en otro. No, eso es repetir la misma información y eso lo que le quita es rigurosidad a nuestro escrito. Yo debo decidir cómo la voy a plasmar. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Primero, que cada tabla y cada figura tiene que estar numerada por separado y en secuencia con el texto. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Dependiendo de las normas que se planteen, puede ser antes de la tabla, después de la tabla, eso depende de las normas que estemos utilizando, dependiendo del área de conocimiento y triple APA, pero todas coinciden en que se deben numerar y se debe asignar una correspondencia. Por eso también deben tener una leyenda, deben tener un nombre, debe poderse asignar y tener claridad en el momento de la lectura del texto. No puede decir la tabla abajo, no, tiene que decirse la tabla 1 y ya entonces cuando uno va a la tabla 1 dice tabla 1, características de la muestra. Tiene su numeración y tiene su leyenda. El cuerpo de la sección debe presentar unos hallazgos claves para poder entender a qué hace referencia esa tabla o esa figura. Si no, pues también estamos complicando al lector, no va a poder tener claridad de qué es lo que se va a encontrar allí. Y por eso siempre hay que identificar
elementos que sean los más pertinentes para tablas y figuras. Muchas revistas exigen, no se puede pasar de 5 tablas, 5 figuras. Entonces, un artículo que tenga un exceso de tablas, un exceso de figuras, también demuestra una baja capacidad de síntesis de los autores. Diferente pasa con los trabajos de grado. Este es un ejemplo de tabla, como pueden ver tiene toda la estructura, está numerada, tabla 5, tiene todo el título, tiene columna con su respectivo título constructos y tiene las diferentes variables y también cada una de las filas está orientada desde un título específico antes de los valores. ¿Qué otros elementos podemos ver acá? Podemos ver que tiene tanto el encabezado como encabezado, columnas y filas están identificables correctamente a qué hacen referencia y el cuerpo contiene los datos del experimento. Miremos que los datos del experimento tienen el mismo valor de números decimales, 3 cifras decimales, 0.756, 0.651, siempre. Y abajo hay una nota que explica el contenido. ¿Para qué esas notas? Esas notas están pensadas primero para darle el crédito a la fuente de la tabla, si es propia, de qué software se sacó y qué claridades quiero dar, y segundo, para que se entienda la tabla sin necesidad de estar consultando el texto. Entre más autocontenida sea una tabla, mucho mejor. Consejos entonces para que podamos tener claridad de cuándo incluir tablas. Primero, que sea atractiva y fácil de leer. Si tiene demasiada información, ya no va a ser una tabla atractiva. Si la tabla ocupa 2 páginas, ya deja de ser una tabla atractiva. Tengo que buscar sintetizar la información para que se lea y se entienda fácilmente. Que las filas y las columnas estén lo suficientemente espaciadas para que no tenga yo problemas al momento de hacer la lectura de ellas, ni se vea muy atibujada la información. Que los títulos, y tanto de filas, columnas como el título de la tabla, sean nítidos e informativos, que no necesite ir al texto para entender qué dice ella. Y muy importante, que los datos no sean repetitivos. Si hay un dato que es repetitivo con otro, por ejemplo, 5 personas que constituyen el 17%, o elimino el 5 o elimino el 17. Normalmente eliminaré el número y dejaré el porcentaje, de tal manera que los datos que estoy reportando sean los datos más importantes. Y obviamente que responda esa tabla a las necesidades de alguno de los objetivos específicos o del objetivo general. ¿Qué tenemos en las figuras? Tenemos una estructura similar, una figura legible, un elemento donde tiene que estar numerado el eje X, el eje Y. Aquí tenemos entonces número de publicaciones versus número de citaciones, un cuerpo de la figura que me permite entender figura 3, principales autores, entiendo a qué se refiere, y hago una explicación que dice que es una fuente propia a partir de Scopus y Web of Science. Esto es importante porque incluye, como les decía, las aclaraciones para interpretar adecuadamente la figura y también nos permite dar claridad sobre qué es lo que se está midiendo y cómo se está midiendo. Antes de que aparezca la figura y antes de que aparezca la tabla, en los textos debieron haberse explicado en un párrafo para darles contexto a ellas, porque si no, usted está leyendo, se encuentra la figura o se encuentra la tabla y posterior la explicación, ¿qué le toca hacer? Volver a la figura y a la tabla. Debería ser al contrario. Primero explico con qué se va a encontrar la persona y ya tiene la posibilidad visual de ir mirando y volviéndose y posterior ya se encuentra o la figura o la tabla. ¿Qué principios tenemos que tener en cuenta acá? Recordemos, figuras para resaltar patrones, tendencias, cambios, comparativos y sirven mucho cuando yo quiero mostrar cambios a lo largo del tiempo. Entonces, valor del dólar a lo largo del tiempo. Va a ser mucho más útil una figura que muestre las oscilaciones que una tabla que tiene demasiada información. También, si yo quiero mostrar que en un experimento hubo un cambio o una relación compleja entre variables cuantitativas y cualitativas, pues lo puedo mostrar desde las figuras. Entonces veo que en la medida que pasa el tiempo en un cultivo, una toma una curva exponencial y la otra una lineal, pues obviamente ese contraste en tabla no se va a ver tan fácil, pero sí esa relación, esa variable compleja, sí se va a ver mucho más fácil desde la estructura de una figura. Y otro elemento importante es que yo quiero proporcionar mayor posibilidad de interpretación de los resultados a partir de las tendencias o patrones que me muestra la figura, entonces es importante ponerla. Para sintetizar esta parte, tablas, cuando quiero mostrar datos exactos, cuando quiero que el espectador compare valores específicos, cuando yo necesito que el lector pueda consultar fácilmente cifras individuales, cuando por la dinámica de medición, que normalmente es en ciencias exactas, la precisión numérica es prioritaria, y cuando yo estoy presentando ya elementos que son estadísticos o resultados muy detallados, la tabla. Y la figura, cuando visualizo patrón o tendencia, cuando quiero que se entienda mejor el resultado al que llegué, cuando quiero resaltar relaciones, distribuciones, cambios en el tiempo,
cuando es prioridad el impacto visual y la interpretación para poder entender los resultados que obtuve, en ese momento entonces puedo optar por gráficos, por diagramas, por mapas, por esquemas y muy pocas veces por fotografías o ilustraciones, solo en casos muy específicos, más en ciencias humanas. Ahora, una pregunta que surge mucho, venga, si obtengo resultados negativos, ¿los debo reportar? Claro que sí, los debo reportar. ¿Por qué? Porque eso le muestra a los demás investigadores qué camino no tomar en el momento de investigar. Entonces, 5 elementos por los cuales debo reportar los resultados negativos. Primero, evita la duplicación de investigación. Es decir, alguien hizo una investigación, obtuvo datos negativos y no la publica, alguien más se puede interesar en el tema y como no encuentra un camino que le muestre que por ese lado no hay una dinámica o unos resultados positivos, pues lo volverá a hacer. Entonces también es marcar el camino de por dónde ir y por dónde no ir. Todo el proceso de vacunas se construyó a partir de una publicación previa de muchísimos resultados negativos que no llegaron a la vacuna, pero que sirvieron de camino para que quienes sí llegaron a ella pudieran mostrar qué caminos no tomar. Segundo, reduce el sesgo de publicación. Cuando usted reporta los resultados negativos, no solo lo positivo, también genera más confianza en su investigación. Se muestra que es una persona capaz de mostrar tanto lo que salió muy bien como lo que no, y ahora tratar de explicar en la discusión por qué eso que no salió bien no salió. Ejemplo, el modelo tuvo 3 relaciones negativas que no nos esperábamos. ¿Por qué las tuvo? ¿Por qué las tuvo? Porque la población es de economías emergentes, porque eran estudiantes universitarios, porque la muestra fue muy pequeña. Ese elemento reduce todos los esquemas y genera más confianza en términos de su proceso investigativo. Y por eso está muy unido al tercer elemento, fortalece toda la transparencia y la integridad del proceso científico. Además, cuando usted es capaz de incluir todos los hallazgos, tanto los buenos como los no tan buenos, tenemos un proceso de evaluación más objetiva porque tenemos un panorama mucho más grande. Así que cuando pensemos en hacer un trabajo de grado, un artículo, generar nuevo conocimiento, la información negativa también aporta porque funciona para entender esos efectos no deseados porque pudieron haber sido causados. Y quiero contarles algunos errores comunes ya cuando uno está construyendo la sección. Primero, el más común de todos, que utilicen la misma información en texto, tabla y figura. Eso pasa más que todo en tabla y figura y realmente no agrega ningún valor, solo agrega espacio y muestra que no tiene experiencia en este tipo de procesos de redacción de hallazgos y resultados. Segundo, lo que les mencionaba, si tengo una encuesta de 40 preguntas y reporto los resultados de las 40 preguntas seguidos, pues eso es incluir todos los datos brutos generados en el estudio. Recuerden que ustedes deben dividir los datos dependiendo de los objetivos y entender cómo con ellos respondí o no. Alejandro, entonces si no reporto las 40 preguntas, ¿para qué hice las 40? Es que no quiere decir que las tenga que reportar todas, es cuáles de esas preguntas fueron válidas, cuáles me permitieron llegar a responder parcialmente los objetivos específicos y en consecuencia el general, y a partir de ahí selecciono. Puede que todos los datos sí entren, pero la mayoría de las veces no pasa, porque me encontré que en esta encuesta, esta pregunta, el 55% dijo sí, 45% no, pues no es una diferencia significativa, no me debería enfocar en ese elemento, sino en otros donde haya habido 70-30. Ahí ya entonces es un dato más importante para incluir que los otros. Otro error muy grave en este proceso de sección de resultados o hallazgos es que si usted hizo un análisis cuantitativo no tenga ni una sola tabla o figura. Esto es imperdonable porque por algo es cuantitativo, mide, trata de exponer datos y pasa, muchas veces en solo texto dicen 35% dijo, 22% dijo, sin ningún respaldo de tablas o figuras, no debe pasar. Ojo, los resultados que no se analizan o que no se respaldaron con referencias en la sección de métodos no deberían estar. Es decir, si en el método dije que tenía 3 pasos, en los resultados no deben aparecer 5. ¿Qué es lo que debe pasar ahí? Si tuvo que hacer un cambio, actualice la sección de metodología y tenga los 5 pasos para que en la sección de resultados refleje lo que decía la metodología. Y un elemento muy fuerte es que a veces hacemos lo más duro, que es recoger una muy buena información, pero le aplicamos solo estadística descriptiva, univariada. El 35% dijo no, el 65% sí. Y hasta ahí nos quedamos. No, hay que explotar los datos, hay que hacerlos hablar y generar procesos estadísticos más fuertes. Quien les habla entonces Alejandro Valencia, quien aparece en pantalla Wilmer, y esperamos que esta serie de tips sea muy valiosa para ustedes. Muchísimas gracias por la atención.